Muy bien, mis amados hermanos, Señor nos bendiga. Estamos listos y dispuestos para seguir escuchando la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sin duda es una bendición, ¿no es cierto? En el día del Señor, todo, ¿no? Estar juntos, poder vernos. Los hermanos de Padre Hurtado esta semana no nos vimos a mitad de semana, ¿no es cierto? Yo les extrañé, espero haya sido recíproco. Pero es tremenda bendición, hermano, reunirnos, alabar junto al Señor, pero qué tremenda bendición es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Qué hermoso es poder ser expuesto. Hemos tenido una mañana hermosa con la instrucción de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a seguir nutriéndonos de ella. Perdón, se me quedó mi Biblia. Bien, mis hermanos, el domingo pasado veíamos el primer caso de disciplina eclesiástica en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Un tipo de disciplina bastante particular que ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, nos gustaría, ¿no es cierto? Pero ahí está el Señor haciendo un acto directo de disciplina en la iglesia primitiva. Un matrimonio, Ananías y Zafira, intentaron engañar a los apóstoles acerca del valor de una ofrenda. Al parecer, ¿no es cierto?, como veíamos la semana pasada, todo indica, haciendo el contraste con Bernabé, todo indica que buscando, ¿no es cierto?, con un corazón incorrecto delante de Dios, buscando reconocimiento, buscando tal vez alguna posición. Digamos, el corazón de este matrimonio no era recto para con Dios. Eso es lo que le dice el apóstol Pedro. ¿Por qué Satanás puso esto en tu corazón, el engaño, la hipocresía, ya como un medio probablemente para alcanzar otras cosas, ¿no es cierto? Toda esta situación, ¿no es cierto?, fue desagradable a los ojos de Dios. Dios revela a sus apóstoles, al apóstol Pedro, el pecado de estos miembros de la iglesia, y el Señor les quita la vida inmediatamente. Ahora bien, sin duda aquí hay un mensaje que Dios quiere enviar a la iglesia. Y no es muy difícil de entender ese mensaje aún mirando lo que hicimos la semana pasada, de ir viendo cómo esta no era una manera excepcional del actuar de Dios. Dios ya había mostrado una forma muy parecida de actuar en etapas pasadas del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando se iniciaban ciertos procesos, el Señor enviaba este mensaje al pueblo, ¿no es cierto? Un mensaje de santidad, ¿ya? Un mensaje de santidad. ¿Cuál es el mensaje que Dios estaba dando para la iglesia? Dios es santo y la iglesia ha de ser santa. A Dios se le sirve con santidad. A Dios se le sirve con un corazón recto. ¿Ya? Veíamos, ¿no es cierto? Lo veíamos la semana anterior. Alguien podría decir, ya, pero si el dinero estaba ahí. Probablemente dieron el 90% de su ofrenda. ¿Para qué ponerse tan quisquillosos si hicieron lo que tenían que hacer? Pero eso no es suficiente para Dios. Esta comunidad, la iglesia, no funciona como funciona el mundo. Esta es una comunidad apartada para Dios. Y aquí no son solamente importante lo que hacemos, no es solamente importante la apariencia. Aquí es mucho más importante el motivo con el cual hacemos las cosas. Aquí Dios está mirando el corazón. Todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida cristiana, pero muy especialmente en la obra del Señor, ¿no es cierto?, Dios está mirando las motivaciones. Por eso que la santidad de la iglesia parte en el corazón. Y eso se va a reflejar, ¿no es cierto?, en cómo camina la iglesia. Entonces, Dios está dando un mensaje. La iglesia, Dios es santo, la iglesia es santa, y a Dios se le sirve con santidad.
a través de esta triste situación de la muerte de 2 miembros de la iglesia, Dios está purificando la iglesia. Y veíamos también que esto marca una continuidad en el carácter de Dios. Hay algunos teólogos que no comprenden, ¿no es cierto?, la progresividad o la revelación completa de la palabra y van diciendo que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es distinto al que se revela en el Nuevo Testamento. Eso es totalmente falso. Es el mismo Dios. Y veíamos, ¿no es cierto?, cómo el Dios de Israel que demandaba santidad, que consumió a Nadab y Abiú, que disciplinó a Acán, ¿no es cierto?, es el mismo Dios que disciplinó a, ¿no es cierto?, Ananías y Zafira. Dios demandó santidad en el antiguo Israel y Dios sigue demandando santidad en el nuevo pacto, la iglesia. Terminamos el relato de la semana pasada con Lucas registrando que esta situación de disciplina eclesiástica infundió gran temor en toda la congregación. Y decíamos la semana pasada, esto es bueno, es bueno. La santidad encuentra su fundamento o un fundamento importante en el temor de Dios. Y la santidad conviene a la casa del Señor, decía el Salmo. Esto infundió un gran temor a la iglesia y un gran temor sobre toda persona que oyó acerca de estas cosas. Ahora bien, mis hermanos, luego de un episodio triste y lamentable, pónganse un poco en los zapatos de esta congregación. Son 2 miembros que han muerto. Un episodio donde el enemigo ha dado un zarpazo importante. Veíamos la semana pasada. Él estuvo involucrado. Él estuvo involucrado en este engaño, ¿no es cierto?, de este matrimonio. Entonces, después de este episodio triste, lamentable en un contexto de congregación, ¿no es cierto?, sería tal vez lógico esperar que Lucas ahora nos contara que esto pudo haber debilitado a la iglesia. Que muchos o algunos, no queriendo soportar tal grado de exigencia, tal grado de santidad, tal grado de identidad, de integridad, en la iglesia, que algunos volvieron atrás. Hermanos, en cierto sentido, toda esta situación de Ananías y Zafira fue también una prueba para la congregación, para saber dónde estaba su corazón, para saber en qué Dios habían creído y cuál era el grado de compromiso con ese Dios revelado en las Escrituras y con el pueblo de Dios. Mirándolo desde cierta perspectiva, esta fue una prueba también para la iglesia. Y hermanos, sé que todavía no comienzo el mensaje de hoy, pero ya haciendo algunas reflexiones para nosotros que nos quedan también de la semana pasada, pensando en nuestra propia realidad. Hermanos, comúnmente a las iglesias no nos gustan los procesos de disciplina. No nos gusta la disciplina eclesiástica. Nos pasamos la vida hablando de enseñanza, de exhortación, de corrección, pero cuando nos exhortan personalmente, a la mayoría de nosotros no nos gusta. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten. Muchos de nosotros tal vez no recibimos de buena manera la corrección, la enseñanza. Generalmente nos sentimos ofendidos. Y generalmente, amado hermano, lo que piensa un creyente cuando es corregido, ya sea públicamente, ya sea personalmente, ¿qué es? Irse de la iglesia. Irse de la iglesia. Lo primero que pasa por la mente cuando alguien me corrige es querer irme. No, en esta iglesia no hay amor, ¿no es cierto? Es el clásico estribillo. Esta iglesia no tiene amor.
Es muy revelador esto, mi amado hermano, dónde está nuestro corazón, el cómo reaccionamos. Mire, hay veces que tal vez la corrección puede tener algo de injusticia. El exhortador, el pastor, el hermano, la hermana, se le puede estar yendo algo, no puede estar considerando algo. Y puede haber algo que usted mismo, al ser exhortado, pueda corregir y pueda decir, mira hermano, creo que te equivocas en esto, y usted tiene todo el derecho. Pero ¿sabe? El hecho de que se enseñe con corrección y con doctrina desde este lugar, el hecho de que algún hermano o hermana se acerque a usted para llamarle la atención con amor, con mansedumbre, bíblicamente acerca de algo, ¿sabe que es un acto de amor? Y aunque usted considere que el hermano o la hermana está equivocado, ¿sabe qué? Reciba la corrección. Reciba la corrección con una buena actitud. Diga lo que tenga que decir. Si hay algo de desconocimiento de parte del hermano, bueno, hágaselo saber. Pero tome lo bueno. Muchas veces con Pastor Daniel, a lo largo de estos años, ¿no es cierto? Si usted no lo sabía, esta congregación también ha recibido críticas. Pastor Daniel, cuando yo era su lugarteniente, su mano derecha, me tocó muchas veces consolarle. Pastor Daniel lloró en este hombro. No, en el hombro de su esposa, solo de su esposa. Y la iglesia, ¿no es cierto?, recibe críticas. El liderazgo, mi amado hermano, está muy expuesto a las críticas. ¿O no, iglesia? Pero ¿sabe lo que siempre pensamos con Pastor Daniel? Algunas críticas eran muy certeras, otras muy injustas. Pero ¿sabe lo que siempre dijimos? Tomemos lo bueno. Tomemos lo bueno. En toda crítica, en toda corrección, en toda disciplina, hay algo bueno. Tomemos eso, ¿no es cierto? Dejemos pasar lo que hay que dejar de pasar y rescatemos lo que esto tiene de verdad y veamos qué podemos hacer. Entonces, el cómo recibimos, porque la disciplina no es solamente procesos eclesiásticos, que son los más dolorosos en las iglesias. Disciplina también es un concepto general. En una iglesia debe existir la disciplina, en una iglesia bíblica debe existir la corrección. La iglesia no es solamente el lugar donde todos estamos felices y contentos por la comunión. Qué rico que sea así, amén por la comunión. Pero en una iglesia bíblica, en una iglesia que ha tomado en serio la sana doctrina, es una iglesia donde hay corrección, donde cuando usted ve a un hermano que se está desviando, usted no se queda indiferente. Cuando usted ve una actitud que no es correcta y que está dañando la obra del Señor, usted no se queda indiferente y usted hace algo. ¿Cuál es el conducto? Vaya y hable con su hermano, con su hermana. Esa es una iglesia donde hay corrección bíblica, disciplina bíblica. Entonces, el cómo recibimos nosotros la corrección, mi amado hermano, es muy revelador de dónde está nuestro corazón. Es muy revelador del Dios en el cual decimos creer. Es muy revelador acerca de lo que pensamos acerca de la iglesia. Si usted piensa que este es un lugar para venir a consumir sermones, bueno, cuando usted a alguien se le acerque para corregirlo, usted se va a espantar y se va a ir. Porque usted es un consumidor de sermones. Pero no es a lo que nos ha llamado Dios cuando somos parte de una congregación. Dios nos ha llamado a comprometernos con la obra del Señor y eso significa comprometernos con los hermanos. Con los hermanos. Hermanos, la disciplina eclesiástica es buena y es buena porque Dios lo ha establecido de esa manera. Es buena porque honra a Dios, manifiesta su santidad, pero también manifiesta su amor. La disciplina protege a la iglesia del pecado. ¿O usted corrige y disciplina a su hijo porque lo odia? El proverbio dice, el que no corrige a su hijo, ese lo odia, no el que lo corrige.
La disciplina administrada correctamente en una congregación, la corrección y la exhortación entre los hermanos, administrada correctamente con amorosa sabiduría, hermanos, es una bendición para la iglesia. Es una bendición para la iglesia. Entonces, todo este acontecimiento de la muerte por disciplina de Dios de Ananías y Zafira pudo haber hecho estragos en la iglesia si los hermanos recibían mal esta situación. Algunos pudieron haberla emprendido con los apóstoles, pero ¿cómo pueden ser parte de esto? Pero la verdad es que sucedió todo lo contrario. La iglesia salió fortalecida. Este recordatorio y despliegue de la santidad de Dios por medio de la disciplina sobre el pecado de dos miembros de la iglesia infundió mayor poder en la iglesia, infundió una mayor unión. El poder, ¿no es cierto?, en este caso de los apóstoles, que vemos episodios por aquí, episodios por acá. Ahora, después de este episodio de Ananías y Zafira, es un vendaval de poder que fluye y que bendice a cientos y probablemente a miles. Nuevamente, Dios ha ganado. Una vez más, Dios ha guardado y ha dado victoria a su iglesia. Nuevamente se le ha propinado una gran derrota a Satanás. Y una vez más, esta congregación, esta iglesia primitiva, esta iglesia de Jerusalén, ha demostrado una fe firme, una confianza en el Señor a toda prueba. Bien, mis hermanos, seguimos con este relato. Acompáñenme. Hechos capítulo 5. Esta historia fascinante de Hechos no termina, es más, recién estamos comenzando. Hechos capítulo 5. Vamos a leer lo que continúa de lo que vimos la semana anterior, del verso 12 al verso 16. Hechos, capítulo 5, verso 12 al verso 16. Dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Permítame una palabra de oración, amada iglesia. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que habitas en medio de tu pueblo, tú que estás presente en medio nuestro de una manera especial, en este día santo, en este día apartado para ti, Señor. En este día en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día santo, Señor, yo te ruego, como hemos orado muy temprano, Señor, bendice a este pueblo. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Padre Celestial, confróntanos en esta mañana con tu palabra. Pero Señor, no solo a la herida, que muchas veces es necesario, sino que con tu palabra cura también la herida. Fortalécenos, restáuranos, danos nuevas fuerzas en esta mañana. Ministranos tú, Señor, con tu palabra. Clamamos por la obra de tu Espíritu Santo para que se mueva en este lugar, obrando en los corazones, en las mentes, trayendo arrepentimiento, trayendo fe, volviéndonos a ti, Señor.
Padre Celestial, avívanos, despiértanos de nuestra indiferencia, Señor. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestro hombre interior en esta mañana. Obra, Señor, por medio de tu santa y divina palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bien. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje inmediatamente que continúa después del incidente de Ananías y Zafira, el escritor Lucas, como nos tiene acostumbrados, hace un nuevo resumen de lo que sucedía en estos primeros meses de vida de la iglesia. Ya Lucas ha hecho 2 resúmenes anteriores, este es el tercer resumen que hace Lucas y como hemos visto, Lucas se va enfocando en acontecimientos particulares, pero también va haciendo resúmenes más generales, ¿no es cierto?, de cómo vivían, ¿no es cierto?, en un periodo más largo de tiempo los primeros cristianos. Y este es uno de ellos, este es un resumen que hace Lucas y básicamente Lucas está conectando cómo se desarrolla o cómo se sigue desarrollando la iglesia después del incidente de Ananías y Zafira. Este es un texto que está muy conectado con lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué acabamos de leer? Más poder, más unidad, un mayor obrar del Espíritu Santo, más prodigios, señales de parte de Dios, más predicación y más conversiones y más respuesta a la oración de la iglesia. ¿Se acuerda? Veíamos hace algunas semanas atrás cómo oraba la iglesia. Se lo recuerdo, Hechos capítulo 4, versículo 29. Así oraba la iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué acabamos de leer? ¿No es cierto? El Señor está respondiendo las oraciones de la iglesia. Hermanos, es evidente que Lucas conecta el fortalecimiento de la santidad de la iglesia por medio del temor a Dios de sus miembros, el último verso que vimos la semana pasada. Lucas conecta este cuadro de una iglesia, ¿no es cierto?, que ha entendido lo que Dios ha hecho y ha conocido más a su Dios. Ahora la iglesia ha fortalecido su sentido del temor de Dios. Y Lucas conecta esto con una iglesia aún más poderosa, aún más bendecida y respaldada por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. En los resúmenes anteriores, Lucas enfatizó lo que sucedía al interior de la iglesia, cómo vivían interiormente la comunidad de los creyentes. Pero en este resumen, Lucas va a enfatizar el impacto que la iglesia está causando con los de afuera. El impacto de lo que está pasando en la iglesia, de lo que hace la iglesia, qué impacto está causando con los de afuera, con el pueblo. Bien, vamos a mirar nuestro texto, mi amado hermano. Versículo 12, por favor acompáñeme, verso 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bien, mis hermanos, volvemos una vez más a un tema recurrente del libro de Hechos, esto es, los milagros, las señales, los prodigios que eran realizados por mano de los apóstoles. Eso es importante tenerlo claro. No es que todos hacían milagros. La Biblia es muy clara en decir que por mano de los apóstoles. Y cuando nuestras Biblias traducen esta frase, y por mano de los apóstoles, es una expresión griega que le da todo el crédito a Dios, porque los apóstoles son
instrumentos en las manos de Dios. El crédito es para Dios, es para Cristo. Los apóstoles son medios, por mano de ellos, pero el poder no era de ellos. Hermanos, aquí debemos recordar, porque este tema lo hemos visto antes, porque es un tema recurrente en el libro de Hechos, de las señales, los prodigios, los milagros. Aquí debemos recordar que estas señales y prodigios tenían un propósito, tenían un sentido. Los apóstoles no andaban por ahí como sanadores itinerantes, no andaban por ahí como milagreros, no andaban haciendo un espectáculo del tema de los milagros. ¿Cuál era entonces el propósito de estas señales y prodigios que recurrentemente vemos en el libro de Hechos? Bueno, el mismo libro de Hechos responde la pregunta. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dar testimonio es dar evidencia de algo, es probar algo. En este caso, las señales y prodigios por medio de sanaciones y liberaciones de endemoniados estaban dando evidencia, estaban probando que Jesús, el mismo que hace algunos meses ellos mismos habían crucificado, en realidad había resucitado de entre los muertos, había ascendido a su gloria y por medio de su espíritu estaba entre ellos realizando las obras y los milagros que ellos estaban presenciando. Entonces, aquí las señales están apuntando a otra realidad. No son un fin en sí mismo, están apuntando a la resurrección de Cristo. Están apuntando a la presencia de Cristo en medio de la iglesia. Ahora bien, es preciso recordar en este punto que las señales y los milagros siempre, en toda la Escritura, en toda la historia de la redención, en primer lugar, fueron hechos por un número muy limitado de hombres que Dios levantó en momentos muy específicos. Eso lo vimos, no me voy a detener ahí. Y en segundo lugar, señales, prodigios y milagros están siempre ligados a un mensaje. Están siempre ligados a una revelación que Dios está dando en un momento particular de la historia de la redención. Aquí mismo en el libro de Hechos, los milagros, la gran mayoría de las veces, si no es que siempre, están explícitamente ligados con la predicación del Evangelio. Veamos solo un texto, como esto hay muchos. Ahí mismo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 14, versículo 3. Dice, en el contexto del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, llegan a una ciudad llamada Iconio, y dice el verso 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí está. Están totalmente ligados, como este texto hay varios en el libro de Hechos. Y en la misma línea, 17 veces en el libro de Hechos, los milagros también están ligados a conversiones de personas, porque allí está la palabra. Porque allí está la palabra. Otro ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 34. Hechos capítulo 9, verso 34. Dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lee el contexto, ¿no es cierto? Es evidente que hay una predicación de por medio, ¿no es cierto? Y ese era, ¿no es cierto? Siempre vemos a los apóstoles y sus asociados predicando, nunca haciendo señales o milagros por el solo hecho de hacer señales y milagros. Estos siempre están ligados al mensaje y siempre están ligados a conversiones, porque en este contexto respaldan siempre la palabra. Entonces, mis hermanos, ahí está el propósito de los señales y prodigios en este tiempo: dar testimonio de la palabra, respaldar la palabra para que también resulte en conversiones. Pero lo que salva es la palabra. En este mismo pasaje que estamos estudiando en Hechos 5, ¿no es cierto? El que leímos como nuestro texto base, donde hemos leído que se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, 2 versículos más abajo, Lucas nos va a decir que grandes multitudes creían, ¿no es cierto? Y se añadían a la iglesia. Es decir, ¿no es cierto? Estos prodigios y milagros acompañaban la predicación. Entonces, mis hermanos, las señales, prodigios y milagros que nos relata Lucas en el verso 12 no son un fin en sí mismo, sino que testifican acerca de algo más importante, esto es, de la resurrección de Jesús, prueban la presencia de Cristo en medio de ellos y de esta manera legitiman y validan como verdaderos, respaldados por Dios, tanto a los mensajeros como el mensaje que ellos predican. Cuestión absolutamente necesaria en los tiempos fundacionales de la iglesia cristiana. Así también lo entendía la iglesia. En el verso 29 del capítulo 4, su clamor a Dios era que concediera a los apóstoles valentía para hablar la palabra. Esa era la oración. Señor, concede a tus siervos denuedo para que hablen de ti. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice el verso 30? Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales. Lo fundamental era la predicación de la palabra y las señales acompañaban para de esta manera respaldar el mensaje y por medio del mensaje los hombres vinieran a la fe en Jesucristo. Ellos entendían muy bien que milagros por sí solos pueden quizás hacer un bienestar temporal, pero solo el Evangelio, solo la predicación de la palabra hacía el mayor bien y el mayor milagro que todo hombre necesita, esto es la salvación de su alma. Ahora, yo pregunto a la iglesia, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva hoy día en relación a milagros y prodigios y señales de parte del Señor? Sé que estamos en una iglesia bautista, conservadora, reformada, ¿no es cierto? Bueno, aquellos que conocen de este tema, evidentemente hay un debate, ¿no es cierto?, entre buenos hermanos, ¿ya? Y personalmente creo que también hay algunas posiciones extremas de lado y lado. Pero si bien es cierto, no pretendo yo acá ponerle un punto final a ese debate, ¿no? ¿Quién soy yo para eso? Pero si bien es cierto, Dios ha dejado muy en claro en su palabra que el Evangelio es el medio por el cual Dios salva al pecador. Eso es bíblico, eso debe ser una convicción. Es el Evangelio, es la palabra por el cual Dios salva al pecador. Sin embargo, no debemos ignorar, en primer lugar, que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Dios es inmutable, el poder de Dios no cambia. Y si sigue siendo el mismo de ayer, es que también sigue siendo el mismo de la era apostólica. Sigue siendo el mismo de la era mosaica.
abriendo mares y toda esa historia. ¿No es cierto? El poder de Dios sigue siendo el mismo. No podemos limitar el poder de Dios en etapas. No, Dios es inmutable, su poder pertenece a Él. Él es poderoso siempre. Y en segundo lugar, tampoco debemos ignorar que Dios puede, si Él es poderoso, Él puede, hoy día, soberanamente y eventualmente, realizar hechos portentosos, agrego, como siempre lo hizo y como da testimonio en este libro de Hechos, subordinados a su palabra y a la predicación del Evangelio. Entonces aquí surge una pregunta, si esta conclusión, ¿no es cierto?, del predicador es correcta. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Podemos orar para que Dios obre sobrenaturalmente en alguna situación determinada? ¿Qué piensan? ¿Podemos orar, por ejemplo, para que Dios sane sobrenaturalmente a alguien de tal manera que esa persona pueda considerar a Dios y así se abra una puerta para la palabra? Bueno, la iglesia primitiva oraba de esta manera. Señor, tu palabra es lo primero. Que tu palabra corra, conceda a tus siervos que prediquen. Pero Señor, ¿no es cierto?, en su contexto, acompaña esta predicación con señales, prodigios y milagros. Hay un orden, hay una subordinación. Y si nosotros entendemos bien ese orden, creo que no hay problema, así como oramos por otras cosas, siempre confiando en la soberanía del Señor y en la voluntad de Dios, poder orar de esta manera. Tenemos también este ejemplo en la iglesia. Siguiendo, mis hermanos, con el pasaje, tomaré la última parte del versículo 12 más el versículo 13 y 14. Lo tomaré como una pequeña unidad, ya que creo que tiene mucho más sentido verlos como una y sola idea. Entonces leemos la parte B del versículo 12 y dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En estos versos tenemos las consecuencias en la iglesia y en sus alrededores de la repentina muerte de Ananías y Zafira, producto de la disciplina del Señor. Separemos un poquito. En primer lugar, consecuencias en la iglesia. Bueno, si nos tomamos de lo que venimos viendo más atrás, incluso de lo que la iglesia está viviendo también por estos meses, podríamos decir, bueno, a pesar de las amenazas del Sanedrín, a pesar de la tristeza y también el temor que causó la repentina muerte de Ananías y Zafira bajo la disciplina del Señor, la iglesia se mantuvo unida. La iglesia se mantuvo unida. Y cuando, ya lo hemos estudiado antes, cuando hablamos de unidad, ¿no es cierto?, en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo Señor, ¿no es cierto?, hay una unidad doctrinal, ¿ya? Aquí todavía no existen ningún tipo de diferencias denominacionales, ¿ya? Aquí no están ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los presbiterianos. Aquí está la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la unanimidad de la iglesia, hablamos de la unidad primeramente en base a la doctrina, pero que eso también se extrapola a una unidad de un mismo sentir, de un mismo propósito,
unidos por una misma causa, bajo un mismo Señor, bajo un liderazgo que Dios ha establecido. Entonces, la iglesia se mantuvo unida. No se dividió la iglesia después de una situación probablemente crítica para la iglesia. No se dividió, se mantuvo unánime. Y lo otro que vemos aquí es que esta unidad, que también era una unidad física, ¿no es cierto?, no se manifestaba en lo secreto. Lucas dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuál era el pórtico de Salomón? Lo vimos antes. Solo decir, el pórtico de Salomón era un lugar público, era un lugar abierto, era una de las partes exteriores del templo de Jerusalén. Entonces, a pesar de todo, ¿qué vemos aquí? Los verdaderos creyentes no dejaron la iglesia. Ni las amenazas externas, ni los problemas internos sacaron a gente de la iglesia. Hermanos, el dejar la congregación no es una buena señal desde el punto de vista del libro de Hechos. No es una buena señal. A menos que hayan causas en nuestro contexto verdaderamente de peso para que alguien abandone una congregación, los creyentes no deben abandonar la congregación. Al menos el ejemplo que vemos de estos hermanos, ni siquiera frente a problemáticas que ocurren en la iglesia. Ya decíamos la semana pasada, si está queriendo huir de los problemas, este no es el mejor lugar. En la iglesia van a existir problemas, pero el Señor nos promete victoria. Entonces, los creyentes, y Lucas lo pone ahí, se mantuvieron, dice todos, no se fue ninguno, los verdaderos, todos se mantuvieron unánimes. Y en un lugar público, ¿no es cierto?, comprometidos con la iglesia. Los verdaderos creyentes no dejaron la iglesia, más bien fortalecieron su unidad y su valor. Estaban ahí en el templo de Salomón, en el pórtico de Salomón. Se fortaleció su unidad y se fortaleció su valor para seguir dando testimonio de Cristo al pueblo. Ese es el primer grupo. Pero en segundo lugar tenemos aquí un segundo grupo, verso 13. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Dice la Biblia de las Américas, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos demás? Los demás. ¿Quiénes son el pueblo? Aquí tenemos un segundo grupo que retrata Lucas de los, podríamos llamarles, observadores entusiastas. Los espectadores curiosos. Los admiradores secretos. Los casi. ¿Ha conocido a usted a esas personas? Los casi. Personas que tienen una muy buena opinión acerca de la iglesia, que les llama la atención todo lo concerniente al mundo cristiano, tienen lindas experiencias de padres, abuelos, tienen una buena opinión de la iglesia y eventualmente pudiesen llegar a asistir a una iglesia, pero nunca se comprometen con ella. Estos observadores entusiastas y respetuosos, dice que tenían en alta estima a la iglesia, son los que Lucas se refiere como los demás. El pastor John MacArthur, comentando este texto, dice: estos no creyentes tenían respeto hacia los seguidores de Jesús, pero temían el riesgo de morir como resultado de unirse a la iglesia. ¿Ya?
considerando lo que había pasado y la noticia que se había divulgado de que un matrimonio había caído tumbado allí en la iglesia producto de un pecado. Otro comentarista dice, a raíz del juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, ningún seguidor poco sincero o superficial se atreve a identificarse con la iglesia. Todos reconocen que el Espíritu de Cristo impone a la comunidad santa, en la cual Él mora, altos niveles de integridad. Fíjese entonces las consecuencias de la disciplina eclesiástica y en la misma línea lo que causa, lo que proyecta una iglesia que toma con seriedad la santidad de Dios. Ya sea en sus prácticas, ya sea en la predicación pública, pero muy importante, en los motivos de su corazón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que proyecta una iglesia con estas características? ¿Sabe lo que hace? Aleja a los falsos creyentes. Filtra las cabras de las ovejas. Hermanos, esto es un tema crítico en el Nuevo Testamento. Yo le pregunto a usted que ha leído el Nuevo Testamento, que ha leído las cartas del Nuevo Testamento, ¿cuál es la causa de la mayor cantidad de problemas en las jóvenes iglesias neotestamentarias? Si me pudiera mencionar una causa, la más importante probablemente, en las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál probablemente es la causa? ¿Cuál es la madre de los problemas y por las cuales Pablo escribe y escribe? Falsa doctrina. Falsa doctrina. Falsa enseñanza. Y otra pregunta, y lo vemos en varias cartas, y comúnmente, ¿quién mete esa falsa enseñanza en las iglesias? Falsos maestros, falsos creyentes, falsos hermanos. ¿Quiénes eran los que dividían la iglesia del Nuevo Testamento? Y Pablo muchas veces les llama los mutiladores del cuerpo. Y tiene otros epítetos que no voy a mencionar. Falsos creyentes, falsos hermanos. En otras palabras, hermanos, los falsos, ya sea maestros u hermanos, son un gran problema en la iglesia. Yo le hago otra pregunta. ¿Cuál es la filosofía eclesiástica de muchas iglesias y de muchos pastores hoy día en cuanto a este tema? ¿Ya? Yo le voy a decir otro más o menos con lo mismo. Llenar la iglesia a como dé lugar. Llenar la iglesia a como dé lugar. Da lo mismo quienes sean. Da lo mismo lo que crean. Da lo mismo lo que están buscando. Lo importante es que la iglesia esté llena. Que haya muchos miembros sin filtro alguno. Y en muchos casos, lamentablemente, y de paso, así las ofrendas también crecen mucho en la iglesia. Amado hermano, pero estamos aprendiendo en el libro de Hechos que la iglesia es una comunidad santa. ¿Y qué significa primordialmente que la iglesia sea una iglesia santa? Que es una comunidad de personas que están apartados para Dios. La raíz de la palabra griega hebrea es, ¿no es cierto?, cortar, ¿ya? Separar. La iglesia es una comunidad apartada, distinta. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la congregación de los redimidos, de los santificados. Es los que han salido del mundo para vivir para Dios.
Por tanto, no cualquiera puede pertenecer a la iglesia. Por definición, la iglesia es una comunidad particular. ¿Quiénes estaban juntos, unánimes en la iglesia de Jerusalén? Bueno, los que eran de un mismo corazón, de un mismo sentir, los que tenían un único Señor, los que estaban comprometidos con una causa. Y los demás, Lucas hace la diferencia. ¿Y qué pasa con los demás? Incluso con admiradores y simpatizantes. ¿Qué dice el verso 13? Ni se atrevían a juntarse con ellos. Ni se atrevían a juntarse con ellos. Hermanos, yo sé que esto va en contra de nuestro sentido, de nuestra intuición eclesiástica común, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere una iglesia llena? Todos quisiéramos captar la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto? Cuando viene alguien, un no creyente, un simpatizante, cuando invitamos a un familiar no convertido, ¿qué es lo que deseamos? ¿No es cierto? Estamos ahí nerviosos. Ojalá que se sienta bien. ¿No es cierto? Ojalá que se sienta bien para que vuelva. Son buenos deseos, ¿ya? Son buenos deseos. Pero, hermanos, atención aquí. La iglesia primitiva proyectaba tal carácter de santidad, de devoción a Dios, tal carácter de integridad, que no solo los incrédulos, sino también los admiradores bien intencionados no se atrevían a entrar en la comunidad de los creyentes. Y de esta manera el Señor guardaba y protegía a la iglesia. En otras palabras, el carácter santo de la iglesia debe ahuyentar a aquellos que no están dispuestos a comprometerse con el Señor Jesucristo y con su palabra. Si la iglesia sacrifica su carácter santo en el altar del mero crecimiento numérico y en el altar de la simpatía con el mundo, más temprano que tarde, la iglesia sufrirá grandes pérdidas y grandes fracasos. Cuando Cristo habla de en qué se parece el camino de los santos y el camino de los impíos, Cristo dice que el camino de los impíos se parece más bien a una puerta estrecha y a un camino estrecho, y pocos son los que la hallan. Con el tiempo, lo vemos en las cartas de Pablo, lo vemos en las iglesias del Apocalipsis, cuando la iglesia comenzó a decaer en su integridad ante el Señor, cuando los falsos maestros, los falsos hermanos, los mutiladores del cuerpo, comenzaron a entrar y a hacer estragos en la obra del Señor. Por favor, no malentienda el punto. La iglesia está abierta para todos. Todos son bienvenidos donde se reúne la iglesia. Pero la entrada a la comunidad de los creyentes es muy distinta. Allí solo deben ingresar aquellos que por medio de una fe genuina se unen a Cristo y se unen a la congregación de Cristo. En todas sus páginas, en todas sus descripciones, en todas sus acciones, el libro de Hechos nos grita con claridad meridiana: la iglesia es distinta. La iglesia no se parece en nada al mundo. El mundo no tiene cabida en la iglesia. Y aún más, el mundo teme a la iglesia. Pero en tercer lugar, en el versículo 14 vemos un tercer grupo. Y por favor, déjeme decirlo con todas sus letras, aunque no está ahí explícito en el texto. Y a pesar de que cause el enojo de nuestros hermanos arminianos
que yo sé que nos siguen algunos por redes sociales. Este tercer grupo, en el versículo 14, es el grupo de los escogidos de Dios. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hermanos, a pesar de una iglesia identificada con un Mesías crucificado y resucitado, lo que le acarreaba el repudio y el escarnio de los maestros y autoridades religiosas del pueblo, a pesar de ser una iglesia amenazada, que está en la mira de hombres malvados y asesinos, y estos han demostrado ser asesinos, y a pesar de la peligrosa y disuasiva santidad del Espíritu Santo al interior de la iglesia, Lucas nos dice que gran cantidad de hombres y mujeres seguían creyendo y añadiéndose a la iglesia. Hermanos, si ya eran tantos que Lucas aquí ya ni siquiera da números, ¿cierto? ¿Se acuerda? 3.000, 5.000, aquí Lucas ya no se pueden contar. Se añaden y se añaden y se añaden y se añaden. ¿Cuál es la única explicación en todo este contexto? ¿Cuál es la única explicación de esta increíble cosecha de almas salvadas? La obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios dando vida y salvando a los pecadores. El Señor añadiendo a la iglesia a los que estaban de antemano ordenados para vida eterna. A diferencia del grupo anterior, el de los simpatizantes, el de los curiosos, el de los timoratos, este grupo recibe las señales y prodigios hechas por mano de los apóstoles como parte de Dios y creen en la predicación de la palabra, añadiéndose y comprometiéndose con la iglesia. El Señor está dando una gran victoria a su pueblo. Por último, en este resumen de los acontecimientos posteriores a la muerte de Ananías y Zafira, Lucas se centra en el poder sanador que actuaba por medio de los apóstoles. Versos 15 y 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice que la multitud sacaban a la calle a sus enfermos, ¿no es cierto?, por si acaso Pedro pasaba por allí. Creían que solo su sombra los podía sanar. Ojo que no dice que Pedro sanaba con su sombra, ¿ya? No dice eso el texto. Más bien Lucas está registrando las expectativas, las esperanzas, tal vez la superstición de algunos, ¿ya? Es un registro. Ahora bien, no sabemos si esta idea tenía algún tipo de asidero en la realidad. No sabemos si esta idea de la sombra de Pedro sanando, algo por el estilo había sucedido. Sin embargo, este tipo de expectativa por parte del pueblo no está lejos de las esperanzas de quienes en los días terrenales de Jesús pensaban que solo tocando su manto serían sanos. ¿No es cierto? Como vemos el caso de la mujer con flujo de sangre en Lucas 6. O no está tan alejado del poder de Dios que Dios le concede a Pablo más adelante. En Hechos 19, cuando aún prendas de ropa que él había llevado, delantales, pañuelos, eran llevadas a los enfermos, y Lucas dice que estos eran sanos. Dice el comentarista de Hechos, Dennis Johnson, todo parece indicar que Dios respondía a la fe de muchos, aunque ésta se expresara de forma confusa.
la fe en el nombre de Jesús era la clave para la sanidad del cuerpo y del alma. Ahora, mucho de lo que ya dijimos del verso 12 se aplica a este pasaje. Sabemos cuál era el propósito de las señales y los prodigios, pero como hemos mencionado antes, en todo este resumen Lucas se ha centrado en cómo la iglesia está impactando a los de afuera luego de este despliegue de santidad del Señor disciplinando a Ananías y Zafira. ¿Y qué es lo que vemos? El poder de Dios inundándolo todo. Y ya a esta altura desbordando a la ciudad misma, causando tal vez alboroto, gran movimiento en la ciudad, incluso viniendo personas de otras ciudades buscando sanidad física y liberación espiritual. Sin duda, esta escena nos recuerda el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Su ministerio terrenal. Dice nuevamente el comentarista Johnson, el poder salvador de Dios abarcaba las aflicciones de orden espiritual, además de físico, puesto que no solo los enfermos, sino también aquellos afligidos por espíritus inmundos eran liberados. En su evangelio, Lucas nos hablaba de cómo las multitudes seguían a Jesús desde Judea, Jerusalén y aún de Tiro y de Sidón para ser liberadas. Tal como la fama de Jesús se había difundido por Israel y más allá de sus fronteras, así también su poder para curar por medio de sus apóstoles atraía a multitudes que venían de afuera de Jerusalén. Aunque aún no se había producido la segunda ola de testimonio, la cual llegaría hasta Judea y Samaria, el reino de Dios estaba desbordando los muros de la capital. Increíble, mis hermanos, lo que Dios está haciendo en este punto de la historia de la iglesia. No obstante, muy pronto los enemigos de la iglesia volverán a la carga. Y esta vez aún más decididos a destruirla. Pareciera que entre más santidad, más poder. Y entre más poder, más persecución. Pero esa historia la veremos la próxima semana. Permíteme terminar este mensaje con una reflexión. ¿Ya? No, creo que no da para aplicación, o tal vez sí, pero más que nada una reflexión. Mis hermanos, y refiriéndome básicamente al tema que resalta en el texto que acabamos de leer, ¿no? ¿Cierto? Digamos, cómo esta iglesia primera, digamos, desbordaba poder, ¿no es cierto? Poder. En este caso, prodigios, milagros, señales, conversiones, grandes cantidades, conversiones. Mis hermanos, mire, yo no abogo que oremos para que se repita al pie de la letra lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Yo no le pido que ore para que aún la sombra de Pastor Daniel sane a los enfermos. Estoy convencido que este tiempo tremendo de gran cantidad de señales, prodigios y milagros realizados por los apóstoles y algunos asociados a ellos, tuvo lugar durante la era apostólica con propósitos específicos, en planes de Dios de aquel tiempo y en una perspectiva de la historia de la redención. Creo que eso está en la palabra del Señor. Sin embargo, no acepto y me rebelo ante una iglesia actual desprovista de todo poder espiritual, de toda obra sobrenatural. Una cosa es creer por la Escritura que esta gran cantidad de señales y esta gran cosecha de almas están asociadas a un tiempo específico del plan de redención, lo que es correcto. Y otra cosa muy distinta es conformarnos a una iglesia actual donde pareciera que Dios tiene las manos atadas. Donde pareciera que Dios ya no obra de ninguna manera en una forma sobrenatural.
pareciera, aunque Dios lo hace, pero pareciera, mi amado hermano, que en este tiempo Dios ya no sana, que Dios ya no libera, que Dios ya no salva, que Dios ya no revela nada, que Dios ya no guía a nadie, que Dios ya no respalda nada. Pareciera en ciertos momentos de la iglesia, de la iglesia actual, pareciera que Dios no estuviese presente. Hermanos, este no es un llamado a pentecostalizar la iglesia. Este es un llamado a confiar en la clase de Dios que tenemos. Yo entiendo muy bien que en el libro de Hechos hay elementos muy contextuales que no debiéramos esperar para nuestro tiempo. Pero ¿no le da la impresión, mientras más conocemos a la iglesia de Hechos, que esta es tan distinta al carácter de la iglesia de nuestros días? ¿No le da esa sensación? Pareciera que son dos entidades completamente distintas. Amados hermanos, yo estoy convencido de algo. Yo me hago una pregunta. Yo me autoconfronto como uno de los pastores de esta iglesia, como un pastor de este tiempo. Y te confronto a ti, amada iglesia. Un viejo predicador inglés una vez escuchó el clamor de algunos que al ver la frialdad de la iglesia de su tiempo preguntaron: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de las señales de Elías? Y el sabio predicador respondió: Dios está en su trono, reinando como siempre, pero esperando a los Elías que lo llamen. Yo me pregunto hoy día, yo te pregunto a ti, amada iglesia, ¿dónde está el Cristo del libro de Hechos? ¿Dónde está el Dios de la iglesia primitiva? Y yo respondo a la manera del viejo predicador inglés: en su trono, reinando, soberano, victorioso, pero esperando a una iglesia totalmente rendida a su voluntad, que clame a Él. En realidad el problema no es que Dios ya no obra. Dios sigue obrando, amado hermano. El problema es que su iglesia no cree que Dios puede obrar. La clase de Dios que obra a la manera como obraba en la iglesia temprana es aquel que puede obrar mediante la clase de iglesia que era la iglesia temprana. Amada iglesia, revélate y no aceptes un cristianismo muerto, no aceptes una religión fría, desprovista de todo poder espiritual. La religión del Dios verdadero no fue diseñada para eso. Donde Él está, allí hay vida. Donde Él está, allí hay poder. Levántate para orar, levántate para ayunar, levántate para predicar. Destruye toda alianza con el pecado y levántate para buscar a Dios con todo tu corazón. Amada iglesia, yo te exhorto en el Señor en este día. Pongámonos en oración para que con la ayuda del Señor imitemos en su carácter a la iglesia temprana. Imitemos su amor, su unidad, su valentía, su pasión, su generosidad, su vida de oración, su santidad, su temor a Dios. Y yo te aseguro que traeremos de vuelta al Dios de la iglesia primitiva. Tal vez nadie sacará a los enfermos cuando alguno de nosotros pase por la calle. Pero una cosa te aseguro, porque fieles son las promesas de Dios. Si hacemos esto, veremos la gloria
de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, buen Padre Celestial.